Esta presentación está vinculada a un proyecto de investigación que tenemos en mi departamento, que dirige el profesor Paniagua. Entonces, el proyecto está orientado a investigar las cuestiones de responsabilidad política que se dan en los sistemas políticos. Es un análisis comparado entre varios países europeos. El caso de Chile también entra, en fin. Y entonces, aquí lo que analizamos es la responsabilidad política, la cuestión de la accountability, que como es un tema de mucha actualidad, ¿no? Y bueno, tiene distintas facetas. Hay una faceta societaria, hay una faceta electoral, hay una faceta partidista y hay una faceta institucional, ¿no? Entonces, digamos que este trabajo se centra en la cuestión institucional, y dentro de la cuestión institucional, pues la cuestión institucional también tiene sus vertientes, ¿no? Está exclusivamente en el control parlamentario. Por tanto, se trata de una investigación que está planteada en estos términos, un estudio comparado, aunque aquí exclusivamente me limito a analizar los casos del sur de Europa. Estoy trabajando sobre el caso francés, sobre el caso español, bueno, introduzco también el caso británico, el caso portugués y el caso británico, porque en realidad es un buen contraste en cuanto que el caso británico es el modelo parlamentario por excelencia, ¿no? Bueno, otra cuestión que yo quiero introducir también previamente, ya que estamos en un congreso mundial, ¿no? Porque claro, cuando estos temas los debatimos en España, los debatimos en Europa, hay un debate distinto. Yo suelo acudir frecuentemente a los congresos del ICPR, que es un congreso normalmente a nivel europeo. Entonces, la verdad es que hay un grupo bastante consistente de gente que trabaja sobre relaciones ejecutivo-legislativo. Y bueno, pues hablamos en unos términos bastante comunes, ¿no? Porque todos tenemos régimen parlamentario. Claro, traerlo aquí, en fin, sobre todo a Chile y a América Latina, pues me obliga a decir que efectivamente de lo que se trata es de un análisis del caso del régimen parlamentario, ¿no? Aunque tenemos un supuesto aquí en el análisis que hago, el de Francia, que en cierta forma me ha estado recordando totalmente la intervención anterior, me ha estado recordando el caso francés, ¿no? Porque siendo un régimen parlamentario, sin embargo, es un sistema semipresidencial con una fuerte tendencia presidencialista. Entonces, muchos de los problemas que se pueden plantear en Chile actualmente, o sea, de los que han venido hablando hace un momentito, de alguna forma están allí reflejados sobre la base de un sistema parlamentario, ¿no? Pero es decir, el presidente es muy fuerte. Bueno, entonces, en todo caso, es régimen parlamentario, y la característica esencial del régimen parlamentario, esa es la base de todo, es que el gobierno depende de la mayoría parlamentaria. Es decir, el gobierno solo puede gobernar si cuenta con la mayoría parlamentaria, ¿no? Es completamente distinto del régimen presidencial, donde el presidente es elegido de forma distinta al Parlamento, entonces tiene una legitimidad propia y tiene una capacidad autónoma para gobernar, etcétera, para dirigir el Ejecutivo. Cuando el régimen parlamentario, la base es esta. Entonces, como consecuencia de ello, pues el control parlamentario es una pieza fundamental del sistema. Es decir, hay dos facetas. Una es la capacidad de decisión, pero realmente el control parlamentario, aunque no determina la capacidad de decisión, sin embargo es muy importante porque sí, de alguna forma, como ahora voy a explicar, sí que la condiciona. O sea, a través del control parlamentario, primero se está supervisando lo que hace el Ejecutivo, y segundo, se le puede orientar, se le puede fiscalizar, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera determina la capacidad de decisión, aunque no es el factor determinante de la capacidad de decisión, ¿no? Bueno, y también, ya entrando un poco más en el análisis que hago, lo que me planteo es el análisis del estudio del control parlamentario sobre la base de una teoría general, ¿no? Que permite interpretar la actividad del control parlamentario. Y esta teoría es la teoría de la agencia. La teoría de la agencia tiene algún tiempo, ya tiene unos años de recorrido, ya por lo menos ya un decenio, ha conseguido avanzar mucho. Hay mucha gente que se dedica ahora a utilizar la teoría de la agencia para explicar el control parlamentario, el control parlamentario y las relaciones ejecutivo-legislativo. Entonces, yo creo que es una teoría muy potente para entrar en esta cuestión. La teoría de la agencia lo que plantea es que, evidentemente, la relación se establece entre dos actores. Uno, que es el agente, que actúa en representación de otro, ¿no? Esto es un esquema básico de cómo operan las relaciones sociales, pero se traslada al campo de las relaciones ejecutivo-legislativo, entendiendo que el gobierno, en cuanto que es de procedencia parlamentaria, actúa en nombre del Parlamento, ¿no? Entonces, esta teoría, lógicamente,
se basa en este principio y ha desarrollado unos esquemas de análisis que son muy adecuados. Concretamente, lo que plantea la teoría de la agencia es que puede haber un problema de agencia cuando el agente, es decir, quien actúa en representación de otro, trata de atender sus propios intereses en lugar de atender los intereses de su representado, ¿no? Estos son los problemas de la agencia. Entonces, claro, la cuestión es tratar de combatir esta situación, lo que llamamos la pérdida de agencia. Y la vía normal es, lógicamente, bueno, pues un mecanismo de control que tiene como base sobre todo la información. Es decir, tiene como base el hecho de que el representado, en este caso el Parlamento, que sería el sujeto principal, pueda conocer perfectamente la acción del gobierno, es decir, estar informado de la acción del gobierno para poder supervisar, para tener perfecto conocimiento de lo que hace el gobierno en cada momento y de esta manera evitar que el gobierno pueda atender intereses distintos a los del Parlamento, es decir, a los de los representantes de la soberanía popular, ¿no? No sé si consigo explicar claramente las ideas básicas de la teoría de la agencia, pero la teoría de la agencia lo que plantea entonces es que lo central es combatir las asimetrías informativas, es decir, el Ejecutivo, en cuanto que es el que dirige el gobierno, el que ejecuta las decisiones, etc., es el que tiene la información, como todo el mundo sabe, todos los que nos dedicamos a estudiar los sistemas políticos y las estructuras de gobierno, el Ejecutivo es normalmente el quien tiene el control de la información. Entonces, de lo que se trata es de que la información del Ejecutivo sea compartida con el Parlamento, que es al fin y al cabo el sujeto principal del sistema político, y entonces lo que tiene que haber son mecanismos para que se pueda llevar a cabo esta compartición de la información. El control parlamentario entonces se convierte en una pieza muy útil para ello. Es decir, los mecanismos del control parlamentario son recursos adecuados para combatir las asimetrías de información. Y hay un problema que va más allá de lo que es la asimetría informativa. Es decir, la asimetría informativa es que, por tanto, que el gobierno dispone de una información que no tiene el Parlamento. Entonces, lo que se trata es que el gobierno, digamos, comparta esta información y entonces el Parlamento pueda controlar al gobierno en cuanto que es un representante del Parlamento, ¿no? Hay un problema que va más allá de la mera asimetría informativa, que es el problema del riesgo moral. El riesgo moral es un término que procede del ámbito de los seguros y tal. Entonces, el riesgo moral lo que plantea es que el Ejecutivo, o sea, el agente que actúa en representación de otro, pueda realmente actuar en contra de los intereses del otro, ¿no? Sobrepasando lo que es la representatividad o el mero hecho de la delegación en la que se apoya. Entonces, el riesgo moral se combate sobre todo a través del control parlamentario, cuando el Parlamento puede dar instrucciones precisas, ¿no? Y esto a través del control parlamentario ocurre. Es decir, ahora lo vamos a ver así muy rápidamente, pero lo que llamamos, lo que denominamos normalmente en el régimen parlamentario la actividad de indirizzo o de orientación, que son pues a través de mociones y tal, se aprueban en el Parlamento, al gobierno se le orienta, se le dice, usted tiene que hacer esto. O sea, el Parlamento aprueba una resolución, por ejemplo, diciendo el gobierno debe de actuar en este sentido, ¿no? Y entonces ahí se combate el riesgo moral, porque al gobierno ya se le da una orientación precisa, ¿no? En fin, este es, por tanto, el marco teórico con el cual yo analizo la cuestión del control del Ejecutivo en la democracia parlamentaria, sobre la base de la teoría de la agencia, que, como digo, es una teoría que ya tiene bastante desarrollo. Aparte de esto, en fin, recurro a otros elementos analíticos, como es la famosa teoría de Anthony King